lo siguiente. Ya. Vamos a aplicarle. Vamos a aplicar la regla que tengo acá, lo que estoy subrayando, estoy encerrando en un recuadro, voy a aplicarle a esto de acá. Primero identifico mis dos términos. ¿Cuál es mi primer término acá? 3x. Y el segundo término, 1. 1. Ya entonces voy a aplicarle la regla que tengo acá. ¿Cómo me quedaría el primero? 3x al cuadrado. Eso, 3x y esto va a estar al cuadrado. Otra vez bajo el menos y pongo el 2. Menos 2 y voy a multiplicar por ¿cuánto? Entonces 2. Por x. Por X. 3x al cuadrado. No, 3x por 1. Aquí no está diciéndome Menos ningún rato que debo hacerle al cuadrado, por eso no le hago al cuadrado. Estoy aplicando esta parte de acá. Es lo que estoy aplicando acá. Ahora, me está diciendo el segundo término al cuadrado. ¿Qué tengo como segundo término? El 1. menos 1 al Menos 1 1 al al cuadrado. cuadrado. Seguro es que es menos 1, pero si la regla me dice que es más. Más. Me está diciendo más 1 al cuadrado. Eso me está diciendo. Simplemente sigamos la regla que tenemos aquí. No podemos cambiar de signo. Mientras no haya otros signos, pues no le cambio. Simplemente aplico lo que me dice la regla. Y esto va a ser igual a que el 3x al cuadrado, que es igual. Y no me digan 6. 9. 9 al cuadrado. ¿9 qué? 9x. 9. Al cuadrado. 9x. 9x al cuadrado. Y aquí, ¿a qué sería igual? Menos, tengo que multiplicar 2 por 3x y por 1. ¿Cuánto sería? 7. 6x 6x. más el 1 al cuadrado, pues es igual a 1. Y he encontrado la respuesta a este ejercicio. Simplemente voy aplicando la regla que me da y ya he terminado de reforzar lo que se aprendió anteriormente. Ya. ¿Aquí alguna pregunta? Disculpe, maestra. Arriba está B y B y abajo de A más 2 más A más B, perdón, A2 más 2AB más B y abajo con el color rojo está 2AC. ¿De dónde sale ahí? O sea, las dos Ds. ¿Las 2D? Sí, porque arriba está B y abajo está A. ¿Por Eso qué solo está D? compañero. Porque el término de acá me está diciendo que C más D. Entonces, lo que está arriba no necesariamente tiene que ser las mismas letras. Estoy aplicando la misma regla, sí, pero aplicado a otro ejercicio. Es decir, aquí ya no tengo, aquí tenía A más B en esta parte, ¿ya? Pero aquí ya tengo C más D. El C más D se está aplicando justamente como la regla que tengo aquí en esta parte. Eso se está aplicando abajo. Y abajo ya tengo el C más D y no tengo A más B. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Aplico la regla de acuerdo a las letras que yo tenga. ¿Y la D dónde queda? La B, ¿por qué no se pone abajo la B? Porque solo pone 1 usted, licenciado. Aquí en la B, Exactamente. esto de aquí es la regla. Y aquí el término ya no es B, sino es 1. Sí, perdón, fallé. Ya. Yeah. Eso, chicos. Entonces, continuamos. Los demás ejercicios van a estar a su disposición. Se acaba, bueno, yo acabo clases a la 1:15 y ya les subo todo lo que estoy presentándole a ustedes.
Voy a compartir ahora lo que sigue. Entonces, continuemos. Estamos en esta parte, ya. Vamos a la parte de acá. Ahora van a venir dos reglas que son sencillas. ¿Ya se está visualizando? Sí. Sí, ya. Entonces, esta regla se Sí, llama el producto de la suma de dos expresiones algebraicas por su diferencia es igual a la diferencia de sus cuadrados. Entonces, esto es muy simple. Es de la siguiente forma. ¿Cómo se traduce eso a cristiano? Saben decir los estudiantes. Tengo dos términos. Por ejemplo, me dice A más 2 multiplicado por A menos B. A menos 2, perdón. Es lo mismo que la regla que tengo arriba. La regla me dice A más B por A menos B. Entonces voy a copiarle acá abajo la regla para que vean cómo se va a aplicar. Es A más B por C por A menos B. Y eso me dice que es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Eso me está diciendo la regla que está escrita acá. Entonces voy a aplicar la misma regla, voy a aplicarle acá. Entonces, como me dice el cuadrado del primer término, ¿a qué sería igual esto? Como A es igual a, entonces voy a multiplicar el A con el A. Entonces, este primer término, el A, es decir, aquí en el ejercicio va a ser igual a ¿qué? A A al cuadrado. Y el siguiente término, ¿qué es? El 2. 2. El 2 también tiene que estar al cuadrado. Esto al cuadrado. Simplemente me está diciendo eso. El primer término al cuadrado y el segundo término al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar igual a ¿qué? A al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. Simple. Solo eso tengo que realizar. No sé si se entendió esta parte. Simplemente tomo el primer término y lo elevo al cuadrado. Luego le resto el segundo término y lo elevo al cuadrado. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, ahí está paréntesis A más B y el 2 abajo, paréntesis A Esto de más. aquí, Elvia, usted se confunde. No es un ejercicio, esto de acá. Esto de acá es una regla general. Esto de acá jamás va a cambiar. Pero no quiere decir si no cambia voy a trabajar toda la vida con eso. Se supone que las reglas están dadas para ser aplicadas en otros ámbitos. Es decir, en este caso estamos aplicando a otros ejercicios que tienen las mismas características. Es decir, abajo ya está dado A más 2 y está multiplicado por A menos 2. No necesariamente tiene que ser las mismas letras de la regla que me dan. Lo que está encerrado en blanco en este rectángulo es la regla general y esa jamás va a cambiar. Simplemente estoy aplicando lo que me dicen, eso nada más. ¿Ya? Esto de acá, por ejemplo, Elvia, aquí está, ¿no es cierto? La regla general es A más B. Sí. Y la otra me dice A menos B. Pero en este caso, para el ejercicio ya el término B ya se cambió por 2. El término menos B se cambió por menos 2. Entonces, ¿qué hago? Ya no va a ser en la respuesta el B al cuadrado, sino va a ser el 2 al cuadrado, porque el B se ha cambiado por 2. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Para los demás, ¿alguna pregunta? Puede ser el siguiente ejercicio, licenciada. Ya, el siguiente ejercicio es lo mismo. El siguiente ejemplo es lo mismo. Aplico otra vez la misma regla que está aquí. En esta parte de aquí está la regla. Esa regla voy a aplicarle otra vez al mismo ejercicio. Tengo 3x más 5y
Y tengo el 3x menos 5y. Ya, tengo eso. Es una multiplicación. Pues es lo mismo que yo estuviera un a más b. Aquí tengo un 3x más 5y. Aquí tengo un a menos b. Aquí tengo un 3x menos 5y. Es decir, los términos son iguales. ¿Y cuál es el primer término acá? En ambos paréntesis, si son iguales. Les pregunto a ustedes. 3x. Ya. 3x. Entonces, 3x. como la regla me dice el primer término al cuadrado, pues ya lo escribo. Esto va a ser igual a ¿qué? Al primer término, que es 3x al 3x cuadrado. al cuadrado. 3x al cuadrado. Y luego, pues, le tengo que restar el segundo término. En ambos paréntesis, ¿cuál es el segundo término? El 5y. 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 El 5y también debe ir al cuadrado. 5y al cuadrado. Ya, sí, ya, entonces he aplicado la regla. Y tengo que dejarle, pues, tengo que resolver el cuadrado. ¿Cuánto sería 3x al cuadrado? 9x. 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 9x 9x al cuadrado. Al Recuerden que el cuadrado. cuadrado sí le multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Menos el 5y al cuadrado. 25y 5y al cuadrado. al cuadrado. Eso, 25y al cuadrado. Y he resuelto aplicando otra vez lo mismo que tengo arriba y aplicado abajo. Tal vez ahí se entendió un poco más. Multiplicamos 3 por ¿Perdón? 5. Multiplicamos para que nos salga 9. Eso de la Porque está potencia elevado a ya la se potencia. indicó, porque 3 al cuadrado es 9, eso se indicó en las primeras clases. Por ejemplo, el 3x al cuadrado, pues yo tenía aquí 3x al cuadrado, potencia, 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado es x al cuadrado. Entonces, quiere decir que esto de aquí, ustedes lo manejan, deberían, de hecho, manejarle a la perfección lo que es potencia. Eso estamos haciendo, simplemente. En esa parte ya no me puedo quedar en explicarles porque ustedes ya deben saber. Yo les explico cómo se aplica la regla, ustedes ya saben aplicar potencia y pues se debería trabajar de esa forma. Le hice una pregunta. Sí, ¿Siempre se va a elevar al cuadrado o es solo por lo que está con la regla así elevado al la cuadrado? regla no se cambia, siempre se va a Ah. elevar al cuadrado. Ah, ya, listo, gracias, Liz. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Continuamos entonces. Igual aquí también hay ejercicios de aplicación para este tema. Igual que el anterior. Tenía, a ver qué me decía la regla. Me decía lo siguiente, que si yo tengo a más b menos a... Otra vez los micrófonos. No sé quién está con los micrófonos. Alejandro Collago está con el micrófono. Créame que no es fácil como yo ver quién es, como en la pantalla se presenta un montón de estudiantes, ir buscando quién está hablando, entonces se me dificulta en el tiempo. Ya entonces la regla decía lo siguiente, la anterior, estaba predispuesta de este modo, que el primer término es al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Eso es lo que me decía la regla. Entonces, hagamos este segundo ejercicio que está aquí. Pongamos x menos 5y y x más 5y. Es como si ya en este caso el a está reemplazado con x y el b está reemplazado con 5y.
Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi primer término en ambos paréntesis? X. X. Y el segundo X término, al cuadrado. 5y. 5y. Entonces me quedaría tal y como escuché ahí, pues el x al cuadrado menos que el 5y al cuadrado. Ya, entonces aquí me va a quedar x al cuadrado menos ¿cuánto? 25y al cuadrado. Perdón, 25y. 25y al cuadrado. Y he obtenido la respuesta. Lo anterior se volvió a aplicar aquí en otro ejercicio. Y esta regla de hecho es la más simple que has visto hasta ahora, entonces simplemente se observa cuál es el primero y cuál es el segundo término y se aplica lo que me dice la regla, nada más. Los términos al cuadrado y entre ellos una resta. Ya, entonces continuemos. No sé si están copiando esto o ya puedo borrar. Aún no, licenciada. Ya. Estas reglas de aquí, como les repito otra vez, pueden anotarle en una cartulina y ponerle el nombre, así como que la resta de ambos monomios aquí es igual. Entonces, ustedes van viendo los ejercicios que se le presentan y los resuelven de acuerdo a la regla que ya les había indicado. De hecho, eso de acá sí tienen que reforzarle obligatoriamente observando los videos que se están grabando ahora y para que tengan un mejor entendimiento. Porque, o sea, yo les puedo explicar, pero pasan 3 horas y ya se les va a olvidar. Pero lo que sí, el éxito en la matemática es que no es que yo sea un genio y esto me aprendí de la noche a la mañana. Tanto como ustedes, yo necesité de preparación para aprender esto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? También preparar. Revisar los videos, que para eso lo grabo yo. Es como si estuvieran otra vez en clase. Alguien dijo, es como estar en clase otra vez. Entonces, revisan los videos y tienen un aprendizaje autónomo. Y créanme que si ustedes lo hacen, no van a tener inconveniente en ninguna de estas reglas. Ahora, ¿puedo borrar? Sí, maestra. Es que, disculpe, maestra, yo estoy perdida cómo usan cuando ustedes dicen al cuadrado, al cubo, ahí yo estoy totalmente perdida. Estaba viendo en los videos, pero no estaban como escritos los números o Eso de cómo ahí se de la ubica. potencia, no es una clase de ahora, Elvia. Es una clase de antes. Dado el momento, se preguntaba si tenían alguna pregunta, inquietud. Así como ahora, como todas las clases que hago con ustedes. Les pregunto, les digo, pues si no me dicen nada, no he entendido porque sí lo entienden. Entonces, eso de ahí ya se refiere a las dudas que se tenga. O sea, dado su momento, yo les refuerzo y les hago recuerdo de las potencias y cuando es un cuadrado, un cubo, pero realmente ya no puedo quedarme en ese tema mucho tiempo porque ya en su momento ya lo expliqué. Entonces eso ya depende del trabajo autónomo del estudiante. Disculpe que le moleste, compañera. Usted tiene que reforzarse ahí, como eso es la potencia. Mire videos de la potencia, cómo se hace. Incluso creo que en ese tiempo no grabé la potencia, no me acuerdo, en la Por ejemplo, plataforma. que la potencia quiere decir, por ejemplo, que si pone el 3, que está elevado ahí, tiene que multiplicar por 3 veces, pero el mismo 3 por 3. Por ejemplo, 3 por 1, 3 por 2. En lo que está diciendo Ana, si ustedes recordarán, yo le expliqué muchas veces en ejemplos, en ejercicios, se reforzó incluso de todos esos temas y pues se dio. Entonces la recomendación de Anita es buena, sí, para todos, pero eso ya depende del trabajo autónomo. Y Sí, compañera Elvia, puede también revisar en YouTube del profesor Alex. También eso de las potencias le puede explicar, ya le puede
pasar el link. Ya, entonces por el grupo o por el chat personal se pueden apoyar entre compañeros, eso no habría inconveniente. Vamos a continuar con la clase. Tenemos ahora una otra regla que es A más B al cubo. Eso, a ver, déjeme ver qué atrás. Ya. Entonces, lo que voy a aplicar en este caso. Disculpe, gracias, compañera. Maestra, no sé qué pasó, mi teléfono me escribió la pantalla, discúlpeme. No, está bien porque estoy viéndole su nombre, entonces como no está rayando ni haciendo majaderías, entonces ¿por qué le voy a llamar la atención? Ahora, esta regla se llama el cubo de la suma de dos términos. El cubo de la suma de dos términos es igual al cubo del primer término por el segundo término más el triple. O sea, de hecho, estas letras a simple vista parecen muy complicado, pero realmente no lo es. Vamos a aplicar otra vez la regla. Vamos a copiarle aquí el ejercicio. Me dice que es A más 4 al cubo. Ahí. Tengo A más 4 al cubo. Entonces, el A más 4 al cubo está como si yo tuviera el A más B al cubo. En este caso, el B ya está con otro término que en el ejercicio de abajo está con 4. Ya, entonces voy a aplicarle la regla que tengo arriba. ¿Qué me dice la regla? Que el primer término debe ir al cubo. ¿Cuál es el primer término en el A más 4? A, El Al segundo cubo. término, 4 al cubo. 4. Entonces voy aplicando según me dice la regla otra vez. Me dice que es A al cubo, pues como tengo un A, igual copio A al cubo. Más, me dice que ponga el 3. En el anterior, como era al cuadrado, pues yo ponía un 2. Y aquí en este caso, como ya es al cubo, pues me dice la regla que yo ponga 3. Otra vez pongo 3. Y me dice el primer término al cuadrado. Es decir, el primer término como es A, pues le elevo al cuadrado. Y el segundo término, ¿cuánto es? Pues le multiplico por 4, porque el segundo término es 4. Eso, muy bien. Luego bajo otra vez el 3. Y voy a multiplicar por el primer término, pero ya en este caso el segundo término debe estar al cuadrado. El segundo término es 4. Y ese le voy a elevar al cuadrado. Y finalmente me dice el segundo término, que en este caso es 4, que lo eleve al cubo. Eso me está diciendo. Ya. Ahora he aplicado la regla y voy a tratar de resolver lo que yo tengo ahí. Es decir, lo siguiente. No está nadie en sala de espera. Están pidiendo que se deje ingresar. No está nadie. Ya, ahora el siguiente. ¿Cómo me quedaría finalmente? Le voy a escribir aquí. Pues el A al cubo no tengo con qué multiplicar, me quedaría al cubo. Y luego el más, aquí en esta parte de acá, tendría, ¿qué tengo que multiplicar ahí? ¿Qué tengo para multiplicar en esa parte? 3 por 3 por 4. 4. 3 por 4. Eso, tengo 3 por 4 es 12. 12 12A al cuadrado. al cuadrado. Eso. Luego voy a multiplicar estos términos. Primero resuelvo el 4 al cuadrado y le voy a multiplicar por 3. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16 por 3. 16 por 6 por 3. 39. 28. No. 16 por 3. 38. 16 por 3, 38. Más verse. 48. 48. 48. 48. 48. Más 48, ¿qué? Más 48. A al cuadrado. A al Más cuadrado. 48A. ¿Por qué al cuadrado? Si el A no está al cuadrado en este caso, simplemente el 4 está al cuadrado. 4. Y más
la letra del final, 4 al cubo, ¿cuánto es? 48. 48. ¿Por qué? Porque 4 al cubo, que es 4 veces, perdón, 3 veces 4, es decir, 4 por 4 es 16. Luego 16 por 4 es 48. Y he obtenido la respuesta. Si se fija usted de que todas las reglas pues se aplica tal y como me están diciendo en el recuadro que se presenta en cada diapositiva. Vamos a resolver el segundo ejercicio. No sé si ya puedo borrar este. Ratito. No está mal. Ya, me avisan cuando ya, para no estar preguntándoles otra vez. Listen, Dígame. un ratito mi teléfono ya se apaga. Está con 10% de batería. Ok, puede cargarle, no hay problema. Ya listen, más o menos Después, es que se desconecta, listen. No me pondrá falta, a ver si es que me puedo conectar en la computadora, aunque estaba un poquito mal, entonces por eso llegué a conectarme en el teléfono. Claro. Ya listen. Disculpe, maestra, ¿verdad? Para que salga 48 teníamos que multiplicar 3 veces, Esto, ¿no? mire, Elvi. Teníamos 4 al cubo, ¿verdad? ¿Qué me decía la potencia? Hasta que copian los compañeros. Esperen, solo admito a una persona que está aquí. Ya. Por ejemplo, el 4 al cubo. ¿Qué me decía la potencia? Y de hecho se había enfatizado mucho en de que ustedes aprendan a diferenciar la potencia de potencia al cubo, al cuadrado, cualquier tipo de potencia. Cuando es al cubo, me quiere decir que voy a multiplicar 3 veces 4 por 4 por 4. La primera, pues 4 por 4 es 16. Y luego 16 por 4 es 48. Es simplemente lo que me está diciendo la potencia. Ahora, si fuera el 4x al cubo, lo mismo. Simplemente es 4 por 4 por 4 y por 4. Por 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 48, ya. Entonces, lo que me está diciendo acá es que 48, pero aparte de eso está una letra. Y como esta letra también está x al cubo, quiere decir que voy a multiplicarle x por x y por x. Y como toda letra está a la potencia 1, va a ser x más x es la base. Y voy a sumar las potencias. 1 más 1 más 1 va a ser 3. Entonces la respuesta va a ser 48x al cubo. Eso es lo que me dice la potencia para cualquier término, para cualquier número. Haciendo recordatorio, de hecho. Tal y como le indican sus compañeras, puede reforzarle usted misma con videos, revisar las diapositivas que yo he dejado, los ejemplos que están resueltos. Entonces tienen bastante material para aprender ustedes por su cuenta. Reforzar, de hecho. Al cuadrado, así al cuadrado, esto al cubo. Ya, aquí otra vez tengo ya el A, y está representado por x al cuadrado, y el B está representado por y al cuadrado, pero ambos están a la potencia 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? El primer término me dice que al cubo. Como yo tengo el primer término que está x al cuadrado, entonces debo ponerle entre paréntesis y elevarlo al cubo. Otra vez, poner el signo más y poner el 3. Eso es lo que tengo que hacer. Luego, el primer término, ¿cuánto es el primer término en el ejercicio? X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Y el segundo término? Y al cuadrado. Ya. Aquí me dice, aquí en esta regla, aquí en esta parte que estoy encerrando ahora, me dice que el primer término debe ir al cuadrado. Es decir, el X al cuadrado
debo elevarle otra vez al cuadrado porque eso me está diciendo la regla. Y multiplicarle por el segundo término que es y al cuadrado. Eso me está diciendo. Luego voy al siguiente paso. Pongo otra vez más, escribo el 3, otra vez escribo el primer término. El término no debe estar al cuadrado, solo escribo x al cuadrado. Y ahora sí, el segundo término, que en este caso es y al cuadrado, ese debe estar al cuadrado. Escribo y al cuadrado y esto también al cuadrado. Y finalmente, más el segundo término al cubo. Como el segundo término es y al cuadrado, pues este dice que le ponga al cubo. Le pongo entre paréntesis y está al cubo. Eso es lo que me está diciendo, tal y como la regla me indica. Ahora voy a tratar de resolver lo que tenga y lo que no, pues le escribo tal y como está. Voy a empezar de x al cuadrado y esa. ¿Cómo me quedaría el primer término? X a la sexta. X a la sexta. sexta. El siguiente, ¿cómo me quedaría? Verá que el cuadrado solo le está afectando al x al cuadrado. Sería 9x Más 3. más Eso, X, más 3, XY. más 3x a la qué? Porque aquí Al estamos cuadrado. Ah, a no. la cuarta, porque la 2 por 2 cuarta. es 4. Y por y al cuadrado, en este caso el y al cuadrado no tengo con qué multiplicar y me quedaría así. Ahora el siguiente término, este de acá. Si se fijan, ya no está el x o doble vez al cuadrado, sino está el y. Entonces, ¿cómo me quedaría? 3 más 3. ¿Ya? X al 2, ya cuadrado. no me olvidé cómo es. el Ya cuadrado. más Y a la cuarta. Y a la cuarta, eso. Porque como es potencia de potencia, pues sería 2 por 2, 4. Y más, finalmente hay que ser igual, el último término. Y a la sexta. Y a la sexta. Y he terminado. De hecho, le hice muy grande ese número, parece que estuviera hacia abajo, ya no parece potencia, voy a escribirle más pequeño. Entonces, he resuelto de esa forma, aplicando otra vez la regla para este caso en especial. Ya vamos a hacer otros ejercicios de esto a continuación. Solo estoy esperando, creo que están copiando algunos, entonces me avisan cuando ya pueda borrar. ¿Ya puedo borrar? No, profe, espérame un rato. Ya creo que ahora sí puedo borrar. Entonces, continuemos. Continuemos. Aquí hay ejercicios sobre lo que les acabo de indicar. Esto no es, perdón. Estamos aquí. Acá. Esta diapositiva corresponde hacia abajo.
Ya. Entonces, a continuación, en la última regla que les voy a dar para que ya no se duerman, es esta de acá. Les veo bostezando a todos así. Entonces, esta regla de acá, A menos B al cubo, es igual que la anterior. Es la misma que